Hola chicos y chicas, en este video vamos a continuar con la semana 3 de la temática de Matemática 1, ¿verdad? Pues en este video vamos a hablar de cómo resolver un triángulo rectángulo. Bien, ¿qué es resolver un triángulo rectángulo? Resolver un triángulo rectángulo es encontrar la medida de todos los lados, ¿sí?, del triángulo y la medida de todos los ángulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de las funciones trigonométricas que nosotros ya hablamos, ¿sí?, en la clase en vivo de la semana 3. Bien, pero para resolver un triángulo rectángulo nosotros necesitamos valores, ¿sí? Necesitamos datos que el ejercicio nos debe proporcionar. Bien, entonces es necesario conocer dos valores, como ya se los comentaba, del triángulo que pueden ser. Ok, algo que debo de comentar acá es que para aplicar funciones trigonométricas el triángulo debe ser rectángulo. ¿Qué significa que el triángulo sea rectángulo? Que debe de tener al menos, ¿sí?, un ángulo de 90 grados, ¿sí?, un ángulo recto, ¿sí? Hablábamos, ¿verdad? Un triángulo rectángulo es aquel que tiene 90 grados. Ok. Importante, ¿verdad, chicos? Que recuerden esto. Bien, entonces, les decía que para resolver un triángulo rectángulo nosotros necesitamos valores, ¿verdad? Datos que el ejercicio nos proporcione. Bien, uno de ellos podría ser la medida de un ángulo agudo. Si recuerden lo que es un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados, ¿sí? O sea que aparte del de 90 grados, que nosotros ya sabemos que es el ángulo recto, pues necesitamos conocer un ángulo agudo, ¿sí? O sea, ya sea alfa o beta. Estos son los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Y la longitud de un lado, ¿sí? O sea, con que nosotros conozcamos, ¿sí?, un ángulo y un lado, pues podemos resolver, ¿sí?, o podemos encontrar las medidas de todos los lados y de todos los ángulos del triángulo rectángulo a través de funciones trigonométricas. O bien podemos tener la longitud de dos lados, ¿no? Al tener la longitud de dos lados nosotros podemos resolver el siguiente lado, ¿sí?, o podemos determinar el siguiente lado a través del teorema de Pitágoras, y podemos determinar los dos ángulos restantes pues a través de funciones trigonométricas. Para que se entienda un poquito mejor esto, vamos a ver un ejemplo con un ejercicio en concreto, en donde pues conocemos un lado y un ángulo. En este caso pues conocemos la hipotenusa, ¿verdad? Recordar que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. En este caso aquí tenemos el ángulo de 90 grados, ¿sí? Aquí está. Entonces el opuesto al 90 grados es la hipotenusa. Y pues tenemos también los ángulos agudos, que son alfa y beta, ¿sí? El que conocemos es beta. Nosotros necesitamos determinar alfa, necesitamos determinar A y necesitamos determinar B. Muy bien, con dos datos que nosotros conozcamos ya lo podemos resolver. ¿Cómo? Bueno, a través de funciones trigonométricas y aplicando también el teorema de Pitágoras. Bueno, entonces el ejemplo nos dice resolver el triángulo rectángulo, ¿no?, sabiendo de que C es igual a 12 y beta es igual a 50 grados. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nosotros sabemos que el seno, ¿sí?, el seno de un ángulo, digamos beta, ¿sí?, es igual al lado opuesto, ¿sí?, al lado opuesto entre la hipotenusa. Ojo, al lado opuesto del ángulo beta, ¿verdad? Entre la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser la misma, ¿sí?, ya sea que estemos tratando con este ángulo o con este. La hipotenusa siempre va a ser 12. En este caso C. Bueno, C igual a 12. Bien, entonces, el seno de beta es igual al lado opuesto entre la hipotenusa. Nosotros ya conocemos beta, entonces podemos determinar seno de beta. Esto ustedes deben de hacerlo en la calculadora. Y la calculadora debe estar en decimales, ¿verdad? Muy bien, entonces, seno de beta es igual al lado opuesto entre la hipotenusa. Nosotros no conocemos el lado opuesto, pero sí conocemos la hipotenusa. Es decir, en esta ecuación nosotros tenemos una variable, que en este caso sería el lado opuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque conocemos la hipotenusa y sabemos quién es seno de beta, que seno de beta en este caso es seno de 50 grados, que eso es un valor, ¿sí? Entonces, la variable aquí es el lado opuesto. Bien, entonces, seno de beta es seno de 50 grados. Esto es igual. ¿Quién es el lado opuesto, sí, a beta? El lado opuesto es A, el valor que no conocemos, la variable, dividido entre la hipotenusa.
pero la hipotenusa es 12, ¿sí? C igual a 12, entonces ponemos el valor 12. ¿Cuál es el objetivo ahora en esta ecuación? Resolver para A, ¿sí? Dejar de algún modo, ¿no? Ya sea en el lado izquierdo o en el lado derecho, a A sola. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en este caso pues tenemos a A, ¿sí? Dividido entre 12. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Multiplicar por 12 a ambos lados. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de eliminar este 12 en el denominador, ¿sí? Y dejar a A sola, ¿sí? Bueno, entonces hagamos eso. Multiplicando por 12 a ambos lados de la ecuación, ¿qué tenemos? Bueno, multipliquemos por 12 entonces. Multiplicamos por 12 en el lado izquierdo, 12 por seno de 50. ¿Sí? Lo voy a poner un puntito acá que diga multiplicación. Y bueno, multipliquemos 12 aquí también. Tenemos 12 multiplicado, bueno, 12 es igual a 12 entre 1, ¿no? Yo puedo decir 12 entre 1, ¿sí? 12 entre 1 es 12. Multiplicado, ¿sí? Aquí está el puntito, con A sobre 12. Muy bien. Bien, aquí ustedes pueden determinar este valor. Lo podemos determinar con la calculadora, ¿sí? Con la calculadora. Ojo, la calculadora tiene que estar en decimales. Si está en radianes, ¿sí? Entonces usted debe pasarla a decimales. Bien, hagamos ese procedimiento. Colocamos 12 multiplicado con el seno de 50 grados, ¿sí? Y eso nos da igual a 9.19253331.7. Nosotros solo vamos a tomar dos valores después del punto decimal. Entonces vamos a determinar 9.19, ¿verdad? 9.19 sería. ¿Sí? 9.19. Ahí lo tenemos. Esto es igual a, bueno, multiplicamos esta fracción, numerador con numerador y denominador con denominador. Tenemos entonces 12 multiplicado con A dividido entre 1 por 12, que eso es 12. Bien, aquí lo que tenemos es un número multiplicado por otro número, 12 multiplicado con A, y dividido entre 12. Aquí es como que nosotros tengamos, ¿sí? 12 entre 12 multiplicado con un número A, ¿sí? Pero nosotros sabemos que 12 entre 12 es 1, ¿sí? Todo número dividido consigo mismo pues es 1, ¿verdad? Pues en este caso aplica para 12 también. Entonces 1 multiplicado con A, eso es A, ¿sí? Entonces hemos, digamos de algún modo, ¿no? Dejado a A solitaria en el lado derecho, que eso era lo que queríamos en primera instancia. Entonces tenemos 9.19 igual a 12 entre 12 es 1 y 1 por A es A. Entonces vean que ya hemos encontrado A, ¿sí? O sea, ya encontramos este lado de acá. Entonces A es, hemos dicho, 9.19. Esa es la longitud de este lado. ¿Qué nos falta ahora? Bueno, nos falta encontrar B y alfa, ¿sí? Primero encontremos a B. ¿Cómo podemos encontrar a B, ¿sí? A un lado en un triángulo rectángulo ya conociendo dos lados? Bueno, a través del teorema de Pitágoras, que este también lo hablábamos en clase, ¿verdad? Pues en este caso, como yo quiero determinar B, pues aplico la fórmula para B. En este caso tenemos que B cuadrado es igual a C cuadrado menos A al cuadrado, ¿sí? Quiero encontrar B, ¿verdad? Esta fórmula nosotros la veíamos en clase, ¿sí? Cuando les hablaba del teorema de Pitágoras. Recuerden esta fórmula, ¿verdad? Bueno, entonces como queremos determinar a B, ¿sí? Yo conozco a C, que es 12, y conozco a A, que lo acabo de encontrar, que es 9.19. Entonces sustituyo los valores en esta ecuación. Tenemos entonces que B al cuadrado es igual a C al cuadrado, pero C es 12. Entonces tenemos 12 al cuadrado menos, ¿sí? A al cuadrado, que A es 9.19, ¿sí? 9.19 al cuadrado. Miren, aquí esto ustedes lo pueden resolver de un solo en la calculadora, ¿sí? Es válido hacerlo. ¿Por qué? Porque el objetivo es que usted sepa aplicar la fórmula, ¿verdad? No que haga todos estos cálculos aquí. O sea, esto lo vamos a introducir en la calculadora. Vamos a ver. Tenemos entonces que 12 al cuadrado es 144, ¿no? ¿Sí? Es 144. Pero a eso está sumado, ¿sí? Bueno, restado, mejor dicho. Restado 9.19 al cuadrado. Ponemos entre paréntesis, ¿verdad? 9.19
y lo elevamos al cuadrado. Pues eso es igual a 59.54. ¿Sí? Vamos a tomar dos valores después del punto decimal. Entonces, b al cuadrado es 59.54. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo que vamos a hacer es aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Entonces, aplicamos raíz cuadrada en el lado izquierdo y aplicamos raíz cuadrada en el lado derecho. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí se cancela la raíz con el exponente. Entonces aquí tendríamos b. Y b es igual a raíz de 59.54. Igual, cuando usted resuelve esta raíz le va a dar un número decimal, ¿sí? Entonces esto preferiblemente, ¿verdad? Háganlo en la calculadora. Muy bien, entonces ¿a qué es igual b? Apliquemos entonces cuánto es raíz cuadrada de 59.54. Raíz cuadrada de 59.54. Eso nos da 7.71. ¿Sí? 7.71. Entonces vean que ya hemos determinado a b. ¿Sí? Ya conocemos a b. Entonces b es 7.71. Entonces determinamos a b. ¿Sí? 7.71. Esa es la longitud, ¿no?, de este lado. ¿Sí? ¿Qué nos falta ahora? Nos falta encontrar alfa. ¿Cómo podemos encontrar alfa? Bueno, de varias formas, ¿sí? De varias formas, pero yo voy a explicar la más sencilla, ¿sí? En un triángulo cualquiera, la medida de sus tres ángulos, y todo triángulo tiene tres ángulos, debe dar 180 grados. Esto es muy importante, chicos. Lo voy a escribir, ¿no?, como una nota. Importante, entonces. La medida de todos los ángulos de un triángulo, ¿verdad? De todos los ángulos de un triángulo es 180 grados. Ojo, de un triángulo, chicos. No vayan a creer, ¿verdad?, que la medida de todos los ángulos de un cuadrado es 180. Ahí ya cambia. De un triángulo, sí. Todas las medidas de sus ángulos, la suma de esas medidas, pues nos va a dar 180, ¿verdad? Aquí puse la medida, es la suma de las medidas. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Nosotros conocemos, ¿sí?, el ángulo recto, ¿no?, que es 90 grados. También conocemos a beta, que es 50 grados, pero no conocemos a alfa. Entonces, si nosotros sumamos el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo recto, que es 90, eso lo vamos a igualar a 180, porque nosotros sabemos, ¿no?, que la suma de la medida, ¿sí?, de todos los ángulos, de los tres ángulos de un triángulo, va a dar 180. Entonces eso es lo que hacemos aquí. Alfa más 90 más 50 grados va a dar igual a 180 grados. O sea, aquí la variable es alfa, ¿no? Esa es la variable, ¿sí? O sea, el valor que nosotros queremos determinar. Nosotros sabemos entonces que la suma de este ángulo con este ángulo con este ángulo, que son los tres ángulos del triángulo, va a dar 180 grados. Eso va a aplicar para todos los triángulos, ya sea triángulo rectángulo, ya sea triángulo oblicuo. Pero en este caso, como estamos hablando de triángulo rectángulo, quedémonos con eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a despejar para alfa. Pero vean que aquí tenemos términos semejantes. Si 90 con 50 se pueden sumar. ¿Cuánto es eso? Eso es 140, ¿verdad? Entonces tenemos que alfa más 140 grados, ¿sí?, es igual a 180. Aquí lo que he hecho es solamente sumar, ¿no?, 90 más 50. Ahora aquí, yo quiero dejar a alfa sola. ¿Qué voy a hacer? Voy a restar, ¿sí?, voy a restar por 140 a ambos lados de esta ecuación. Entonces tenemos alfa más 140 grados menos 140 grados, y esto es igual a 180, lo copio y le resto 140, ¿verdad? Le resto 140, ¿sí? Entonces 140 menos 140, aquí se me olvidó poner el de grados, esto es 0, y 0 más alfa, esto es alfa. Muy bien, alfa entonces es igual, ¿cuánto es 180 menos 140? Esto es 40, ¿no? 40 grados. Entonces vean que ya hemos encontrado a alfa, ¿sí? Alfa entonces es alfa es 40, ¿verdad? Alfa es 40 grados. Entonces vean, encontramos a alfa, encontramos a A, encontramos a B, ya nos daban a beta, ya sabemos que el ángulo recto es de 90 y
el ejercicio nos daba C, ¿verdad? Entonces, vean que con dos datos que nos dé el ejercicio, nosotros podemos determinar los demás, ¿sí? Ya sea con funciones trigonométricas o ya sea aplicando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces vean importancia. Eso es resolver un triángulo rectángulo. Resolver un triángulo rectángulo es encontrar las medidas de todos los lados y de todos los ángulos. Siempre y cuando el ejercicio nos dé ya sea la medida de un ángulo agudo y la longitud de un lado, o ya sea que nos dé la longitud de dos lados. Nosotros vimos el primer caso, ¿no? Para la tarea o para el examen, pues yo obviamente le voy a poner un ejercicio, ¿sí? En donde apliquemos el primer caso, que fue el que vimos. Ya el segundo caso, pues no lo vamos a ver, pero sí sería interesante no verlo. Pero bueno, hasta aquí el video entonces. Espero se haya entendido. Si tienen dudas, ¿sí? Con respecto a lo que se hizo en este video, pues igual me pueden escribir, ¿verdad? Bueno, entonces nos vemos, chicos, el domingo. Pasen feliz día, ¿verdad?